pasado me quedé enganchado con el hermosísimo tema que predicó nuestro pastor de jóvenes adultos, Pablo Quiñones, y me encantó y me dejó ahí trabajando. Y el otro día, a las 6 de la mañana, tenía que compartir la palabra con una iglesia de Mendoza a las 6 de la mañana. Y decía, ¿de qué hablo? Y dije, esto me gusta. Y salió esto que quiero compartirles, que tiene un poco que ver con lo que hablamos el domingo, con lo que escuchamos el jueves y con lo que Dios, estoy seguro, quiere que comparta, porque esta mañana fue un tiempo, en esta primera reunión, fue un tiempo maravilloso. Dice el primer libro de Reyes, el capítulo 18, versículos 20 al 40, lo siguiente. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego abajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo. Y en hebreo, tiene algún trabajo, literalmente dice, quizás fue al baño. O va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí todo el pueblo. Se le acercó y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de los tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sisón,
y allí los degolló. ¡Ja! ¿Qué historia esta? La de un pueblo que se había alejado de Dios y que recibió una palabra muy, muy directa de Dios, con evidencias claras de Dios. El fuego de Dios era señal de que Dios era el Dios verdadero. El altar que Elías preparó era un elemento importantísimo en el pueblo de Israel, porque el altar era el lugar del sacrificio y de consagración. Por lo tanto, altar significaba sacrificio, donde se derramaba la sangre de los animales, se degollaban y se ponían sobre ese altar. Es decir, la culpa del ser humano era una realidad. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, porque todos nos creemos buenos cuando nos comparamos con el delincuente que sale en el diario. Pero si nos comparamos con Dios, nos damos cuenta que estamos en falta, que estamos en deuda, que estamos en pecado. Y la paga del pecado es la muerte, y el altar significaba esa gracia de Dios que permitía ofrecer un animal en nombre del penitente. Y el animal pagaba por esa persona que tenía la culpa, lo que le hacía entender a la persona que había una gracia de Dios, pero que la culpa no quedaba del todo saldada. Era el lugar de la consagración, porque el animal que se mataba era consagrado únicamente al Señor, exclusivamente al Señor. Así que el altar estaba hablando de alguna forma de Cristo, el sacrificio que se hizo una vez para siempre, pero también la consagración, donde uno se ofrece en sacrificio vivo. Pero además, el altar tenía que estar levantado con piedras sin labrar, piedras naturales. Los paganos solían hacer altares muy artísticos. Hasta hoy, en nuestros días, vemos las fotografías de los que recorren el mundo, observamos algunos altares paganos que tienen unas decoraciones, unas pinturas. ¿Por qué los paganos hacen altares tan bien adornados para invocar a los dioses? Porque un poco usan la estrategia del pescador. Me encanta la pesca, pero no entiendo nada de pesca. Y de vez en cuando voy a algún lugar donde hay un stand de artículos de pesca, empiezo a soñar mirando y veo carnadas de todos los colores, boyas de todos los colores que me dijeron que son para atraer la atención de los peces. Y me parece que los que no conocen a Dios intentan hacer altares muy vistosos a ver si el Dios que ellos se inventaron pica. ¿Hay pique hoy? ¿Hay pique espiritual hoy? Y lo quieren atraer a los dioses, pero Dios, el Dios verdadero, les hacía poner piedras naturales que no estuvieran trabajadas, como diciendo: ustedes pongan lo que yo les proveo, porque nada de lo que puedan hacer ustedes me va a atraer más. Si yo me acerco es porque yo quiero y porque yo soy un Dios de gracia. Qué lindo esto, que Dios toma la iniciativa, no tenemos que hacer esfuerzos especiales. Ahora, el altar era también un lugar de adoración, era un lugar de encuentro con Dios, porque ahí se suponía que descendía la presencia del Señor. Pero además, como lo hemos visto el domingo pasado, el altar era el memorial de los encuentros. Viene a nuestra mente lo que pasó con Jacob. Jacob huía de su hogar porque su hermano Esaú quería matarlo. Él tuvo que abandonar todo de lo que él era heredero natural, había obtenido la herencia, pero tuvo que dejarlo todo porque Esaú quiso apropiarse, quiso matarlo. Así que se escapa en medio de la angustia, a la lejanía de la familia, y llega a un lugar que más adelante se llamaría Betel, previamente era Luz, el lugar, y en ese lugar él, desfallecido ya, se duerme y ve los cielos abiertos y una escalera que baja desde el cielo hasta la tierra, y ángeles subían y bajaban, y ahí aparece la voz de Dios que le dice que yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac, y dice que te guardaré, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas y no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y esto lo reconfortó a Jacob. Y Jacob, cuando despertó, él dijo: cuán terrible es este lugar. Ciertamente Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Y esto le dio las fuerzas a Jacob para seguir camino y pasar un par de décadas lejos de su casa, en la casa de sus antepasados, donde no tenía mucho en común, donde recibió estafas, donde enfrentó problemas. Pero
luego regresa. Y cuando por fin se establece en la tierra de su herencia, la tierra que Dios le había prometido, y está con su familia instalado, le dice a la familia: vayamos a Betel. Betel significa casa de Dios, Bet es casa, Él es Dios. Vayamos a Betel y edifiquemos un altar al Dios que me apareció en el día de la angustia y me fortaleció. Así que un altar era un recordatorio. Cada vez que uno se encontraba con el altar, uno empezaba a recordar las cosas que Dios había hecho. Pero además, era el lugar de la adoración conjunta, era el lugar de la comunión, porque Israel se había separado del sur de Judá. Unos años antes habían decidido irse 10 tribus para el norte, pusieron su capital primero en Betel y después la pusieron en Samaria, pusieron sus propios dioses, hicieron una mezcla tremenda y se apartaron de las tribus de Judá, de Benjamín y parte de la tribu de Leví. Y estaban separados y estaban enemistados. Pero el hecho de que el hombre tome estas decisiones desagradables y malas de ninguna manera significaba que Dios lo aprobara. Y Dios le pidió a Elías de que levantara 12 piedras. A pesar de que las tribus estaban desunidas, Dios quería la unidad. No había altar si no estaban las 12 piedras. No había comunión si no estaban las 12 piedras. Así que el altar tenía una importancia increíble, pero a pesar de esto, estaba destruido, estaba derribado. Así lo encontró Elías. Alguien se había encargado de derribarlo en algún momento, pero lo más triste, nadie se atrevió a defenderlo, nadie se atrevió a impedirlo. Es más, nadie se atrevió después a reconstruir ese altar, sino que estaba abandonado. ¿Por qué? Porque había entrado en competencia Baal. La palabra Baal en cananeo significa Señor, y Baal era el amo de ese territorio según la creencia de los que estaban en ese lugar. Era el Dios que a esa gente los hacía sentir seguros y al que le atribuían lo que la imaginación les dictaba. Te digo que es encantador tener un Dios a nuestra imagen y semejanza, tener un Dios portátil, un Dios que hace lo que nosotros queremos, un Dios parecido al genio de la lámpara. ¿Te encantaría tener un Dios así? Sería bárbaro eso. Señor, quiero que Banfield salga campeón. Señor, mira cómo se me cruzó destrúyelo. Señor, que gane la lotería o a la quiniela. Gracias a Dios que Dios no es como lo inventamos nosotros. Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a Él. Los cananeos tenían a Baal, ese tipo de Dios. Pero qué interesante, no se habían apartado totalmente del Dios verdadero, sino que estaban con un pie en cada lado. Cuando Elías dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? La palabra hebrea que se traduce como claudicar significa andar rengueando, andar salteando, por tener un pie en cada lado. No sé si de chiquito hacías este juego vos. Me acuerdo una vez estábamos jugando con los amiguitos y veníamos haciendo así, ¿no? Pero había una parte que era de agua, desagüe pluvial, que llamamos el agua podrida. No sé, ¿entendés? ¿Se llama así? Entonces estábamos ahí y entonces empezaba así. Y de pronto uno perdió el equilibrio, todo el trencito cayó arriba del agua podrida. Me acuerdo mi abuela renegando, limpiándome las marcas que me había hecho el agua podrida entre las Skippy. El que lee entienda, ¿no? Es del siglo pasado esto. ¿Hasta cuándo van a estar con un pie en cada lado? Si Jehová es Dios, síganle, interrumpan ese camino rutinario de estar con el Señor y fuera del Señor. Caminen un camino nuevo. Esto fue lo que planteó Elías. Ahora, cuando el altar fue restaurado, ahí llegó la respuesta de Dios. Dios respondió con fuego. ¿Por qué respondió con fuego? Porque estaba contento con la acción que había realizado Elías. Entonces él coronó esta acción y la completó
con su parte. Dios hizo la parte que le correspondía porque Elías antes hizo lo que él tenía que hacer. Algunas veces nosotros esperamos que Dios haga algunos milagros, pero ¿hiciste tu parte? ¿Hiciste lo que tenías que hacer? Dios le confirmó al pueblo, a pesar de que era terreno enemigo, de que él seguía siendo el dueño. Elías dijo, solamente yo estoy de parte de Dios. Todos los demás están con Baal. Soy el único que está. Y a pesar de que Elías estaba en campo enemigo, Dios demostró que aún en campo enemigo sigue siendo Señor. ¿Cuál es tu campo enemigo? ¿Tu trabajo es un campo enemigo? ¿Tu escuela? ¿Tu colegio? ¿Tu universidad? ¿El lugar donde estás? ¿El barrio es campo enemigo? Acordate, aunque te sientas en campo enemigo, Dios sigue siendo Señor en el campo enemigo. No hay ningún Baal que supere al Señor. Dios confirmó que seguía siendo Dios, porque Él sigue siendo Dios. A veces Dios quiere a veces nosotros queremos que Dios haga milagros, pero nos olvidamos del altar del sacrificio. Nos olvidamos del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Con cuánta frecuencia durante el día vos te acordás lo que Cristo hizo por vos? ¿O te acordás solo los domingos o los domingos de Santa Cena lo que Cristo hizo? Yo creo que no pasa día sin que piense en la maravillosa gracia de Dios, lo bueno que es el Señor. ¿Sabías que tenés cuenta regresiva, no? ¿Sabías que tenés fecha de vencimiento? No te gusta nada eso, ¿no? Justo venía bien y vine a hablar de esto, este tipo. Me vine a amargar el domingo. Nos toca. Yo trato de ir atrasando el reloj de vez en cuando. Pero no puedo, un día va a llegar. Pero no me atormenta eso. Porque Cristo me dio vida eterna gracias a su sacrificio en la cruz. Y no lo hizo solo por mí, lo hizo por vos también. Entonces vos sabés que esto no para más. Que esto no se termina más. Si la estás pasando bien en el cielo, lo vas a pasar mucho mejor. Pero el altar comienza con el sacrificio de Cristo, con la gracia de Dios, con tu gratitud y tu amor al Señor. A veces no tenés construido el altar porque te falta alguna de las 12 piedras. Ah, no, este no me gusta, piensa distinto a mí, entonces mejor me mantengo lejos de este. No, con este no me hablo, le corté el rostro. No, este otro me tiene podrido, no. Y siempre, no, y el otro día discutí, ya no me hablo más. Y empezamos a ir quitando piedras del altar, pero la presencia de Dios cae cuando nos sentimos en comunión, porque las enemistades, la falta de perdón, el despreciar a los otros va quitando piedras y esto va quitando calidad a la adoración, te quita energías para adorar a Dios. Por algo Jesús dijo, si vas a llevar tu ofrenda al altar y tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate, deja ahí, para la pelota en el partido y reconcíliate con tu hermano y después anda a ofrecer y te vas a dar cuenta que el fuego de Dios cae. No te mantengas con resentimientos, no te mantengas con amarguras, no trates con aspereza a las personas. A veces nos concentramos más en el altar que en el dueño. Imagínate, van a ofrecer sacrificio en el altar, pero se olvidan de que lo importante es a quién se le ofrece. Me encanta la calidad que tenemos en la adoración en avance. Es maravillosa. Tenemos unos sonidistas de lujo. ¿Qué decir de la gente de multimedia? ¿Qué decir de los músicos, los adoradores, los que están? Es maravilloso y qué lindo que suena eso. Pero acordate, esto es solo el altar. Todo lo que acá se hace va para Él y Él es lo más importante. Y aunque suene como los 1000 demonios, aunque desafinen y calen, aunque no sean voces maravillosas y parezcan un par de coyotes difónicos aullando, se lo siguen dedicando a Dios con todo su corazón. Dios es más importante.
A veces nosotros nos envolvemos en la rutina, ponemos piloto automático y nos levantamos sin saber por qué nos levantamos y metemos la mano en el bolsillo para la ofrenda sin saber por qué lo hacemos ni cómo lo hacemos. A veces le perdemos el sentido a nuestra vida y nos olvidamos que el sentido de nuestra vida es Cristo y el altar es para Él. El culto es para Él. A veces no tenemos una entrega total, sino que andamos saltando con un pie en un lado y con otro pie en el otro. Aleluya, gloria a Dios, a este lo voy a levantar. Qué bueno que es el Señor. Mira este desgraciado cómo se me cruzó. Te amo tanto, Señor. Mañana voy a dar parte de enfermo porque tengo fiaca. Te amo con todo mi corazón, Señor. El próximo domingo no voy, quiero quedarme durmiendo más. Ay, menos risas ahí, ¿eh? Ya estamos. A veces no adoramos, no restauramos el altar. Quizás nos hemos fabricado un Dios a nuestra imaginación, un Baal que satisface nuestros caprichos y si no los satisface nos enojamos, que consiente nuestras rebeldías, que consiente nuestros pecados. Tal Dios sabe, sí, bueno, pero lo mío es especial, pero ya voy a tener tiempo de arrepentirme. Tenemos un Baal al cual brincamos, que es nuestro tiempo a veces, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestros hábitos, nuestros pasatiempos, nuestra serie de Netflix o lo que fuera. Dios espera de cada uno de nosotros que seamos restauradores de altares. El altar es nuestro tiempo con Dios, el altar es nuestro culto a Dios. Necesitamos detenernos en la jornada para encontrarnos con Cristo. Necesitamos restaurar nuestra búsqueda de Dios. No pongas piloto automático en tu vida espiritual. Ponelo en modo manual y hacer cada cosa mirándolo al Señor. Necesitamos restaurar nuestro tiempo con Dios en familia. Tomar tiempo, aunque sea para orar juntos. Tomar tiempo para hablar de la palabra juntos. Mira lo que encontré. O solamente te limitas a escuchar la palabra de Dios cuando se predica acá los días domingos. Eso sí es tener una vida miserable, espiritualmente hablando. Una vida abundante es una vida en la que todos los días uno quiere tener un encuentro con Dios. Necesitamos restaurar nuestro hábito de asistencia al culto. La vida del cristiano gira en torno a Cristo y si gira en torno a Cristo es imposible no rendirle culto a Cristo. El culto es importante para nosotros. La asistencia lo comprueba. Quizás algo o alguien te destruyó el altar, te lo derribó. La pandemia, el trabajo, la economía, un par de tragedias, pérdidas, alguna preocupación, algún dolor. Algo te derribó el altar, pero no podés negar que te lo derribó porque vos te descuidaste. No lo defendiste, no hiciste nada por defenderlo. Y ya no podemos retroceder en esto, pero hoy podemos restaurar el altar de Dios. Hoy podemos tomar la decisión de reconstruirlo, de vivir en comunión, de perdonar, de pedir perdón, de tenerlo más presente a Jesús en nuestras vidas, de recordar las cosas que Dios hizo por nosotros con mucha gratitud, de consagrarnos a Él. Y cuando hayamos hecho lo que debíamos hacer, caerá fuego del cielo. Cuando oramos, cae fuego del cielo. Cuando buscamos a Dios, cae fuego del cielo. ¿Qué es el fuego del cielo? No es exactamente el fuego que Elías vio que consumió todo y que habrá asustado a más de uno. El fuego del cielo que cae en nuestros días cuando nosotros restauramos el altar es el fuego del Espíritu Santo que nos hace mejores cristianos, que trae cambios en nuestra vida, que nos hace mejores testigos de Cristo, que nos hace vivir una vida victoriosa. Y en esta mañana yo quiero invitarte a que seas un restaurador, una restauradora de altares. Cierra tus ojos por un momento. No sé qué interrumpió tu vida espiritual. No sé qué la entibió. No sé cuáles fueron los terroristas que atentaron contra tu altar. No puedo darme cuenta y no conozco el detalle de cada uno.
pero tal vez allá. Algún hermano, alguna hermana, porque todavía no perdonaste. Alguna amargura, alguna cuestión pendiente que te está quitando energías y que te roba las fuerzas para levantar manos santas. Alguna deshonestidad, algún pecado que estás abrigando. Tal vez la tibieza. En esta mañana, que ya está siendo atravesada por el mediodía, quiero invitarte a que seas un restaurador de altares, que restaures tu altar y que juntos restauremos el altar en esta congregación. Si querés ser un restaurador de altares, te invito a que te pongas de pie en este momento. Y yo sé que tu primera tentación va a ser: mañana arranco, como con la dieta. Mañana arranco con el régimen. Pero ¿por qué no empezás hoy? Alza tus manos y empezá a orar al Señor. Empezá a agradecerle a Jesús. Empezá a adorarlo. Habla nuevas lenguas. Glorificalo en alta voz. No permitas que el barbijo te amordace. El barbijo no es una mordaza. El barbijo filtra la humedad de tu aire, pero no tiene que filtrar tu alabanza. No tiene que filtrar tu oración. No tiene que filtrar tu corazón. Empezá a adorarlo al Señor. Empezá a alabarlo al Señor. Dale lugar a las nuevas lenguas. Dale lugar a las nuevas lenguas. Capaz que hace rato que se te derribó ese altar y Dios está queriendo que lo renueves, que te goces con Él, que vivas su presencia, que saques el modo de piloto automático y que empieces a ponerlo en manual, decidiendo cada acción, cada paso, gozándote en el Señor. Oh Padre querido, aleluya, aleluya Señor, te alabamos nuestro Dios. Oh Padre, tanto que hiciste por nosotros, te alabamos Señor en esta mañana. Tu presencia es maravillosa, Señor. Señor, vamos a hacer lo que nos corresponde hacer para que respondas con fuego del cielo. Señor, anhelamos tu palabra, anhelamos tu presencia, anhelamos la comunión de los santos. Anhelamos rendirte culto, Señor. Anhelamos vivir en santidad, anhelamos vivir dentro de tus atrios. Oh Dios, mejor un día dentro de tus atrios que 3 años de vacaciones. Oh Señor, vos sos el motivo principal de nuestra existencia. Vos sos el motivo principal de nuestro gozo. Sos el motivo principal de nuestra vida eterna. La causa principal en especial. Te alabamos, te alabamos, te alabamos, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Glorificalo al Señor, glorificalo a Dios. Hace un altar de tu corazón, hace un altar de tu vida. Hace un altar de tu ser. Hace un altar con tus emociones, un altar con tu razón. Un altar con tu tiempo. Un altar con tu futuro. Un altar con tus decisiones, un altar con tu familia, un altar en tu trabajo, un altar en la universidad, un altar en el estudio, un altar en el barrio. Y cuando haya caído el fuego del cielo, te verán alumbrar con tu luz y querrán esa vida abundante que estás viviendo. Aleluya, aleluya. Aleluya, oh, te amamos, Señor. Señor, queremos restaurar altares, en especial empezando con nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y seas un altar viviente para la gloria de Cristo. Nos vemos la próxima semana.